contestas? Que no quiero hablar con él. ¿Estás segura? Sí, me da igual. Ay, ¿por qué insiste tanto? ¿No que te daba igual? Y me da igual. ¿Y por qué te enojas tanto? A veces creemos conocer perfectamente lo que sentimos, hasta que nuestras propias reacciones nos contradicen. ¿Y si detrás de lo que mostramos existe algo que ni siquiera reconocemos? Estas preguntas sobre la mente humana han existido desde hace mucho tiempo. Y fueron surgiendo diferentes ideas para intentar explicar nuestros pensamientos, emociones y conductas. Pero para entender de dónde surgieron estas ideas, primero tenemos que mirar un poco hacia atrás en la historia. Antiguamente, la histeria se relacionaba con síntomas físicos que no tenían una causa aparente. Charcot estudió estos casos mediante la hipnosis, y sus investigaciones despertaron el interés de Freud por comprender qué podía estar ocurriendo detrás de esos síntomas. A partir de este interés, Freud desarrolló el psicoanálisis, centrándose en los procesos inconscientes, los conflictos internos y su influencia en la conducta. Estas ideas dieron paso a la perspectiva psicodinámica, que busca comprender cómo los procesos internos de la persona se relacionan con su forma de pensar, sentir y actuar. Para comprender mejor esta perspectiva, Freud propuso una forma de explicar cómo está organizada nuestra vida psíquica. Freud planteó que nuestra vida psíquica podía comprenderse a través de diferentes niveles: el preconsciente, el consciente y el inconsciente. Ay, ¿me puede probar esto? Creo que lo dejé en la sala. En este momento interviene el preconsciente. Este nivel contiene información que no está presente constantemente en nuestra mente, pero que puede ser recuperada cuando la necesitamos. Aquí encontramos recuerdos, conocimientos y experiencias que podemos traer fácilmente a la conciencia. Ah, aquí está. Ay, estoy haciendo frío. Me formé como la casaca. Ahora estamos en el consciente. Es el nivel en el que se encuentran los pensamientos, percepciones y sensaciones de los que somos conscientes en un momento determinado. Basti puede sentir el frío, observar lo que ocurre a su alrededor y pensar conscientemente en lo que está haciendo. Pero nuestra conciencia también puede cumplir una función importante: protegernos de aquello que resulta demasiado doloroso o difícil de afrontar. Cuando una persona atraviesa una experiencia muy intensa o traumática, algunos contenidos pueden quedar fuera de la conciencia como parte de un proceso defensivo. Y es aquí donde entramos en el inconsciente. ¿Por qué me asusté tanto? Para Freud, el inconsciente contiene deseos, impulsos, recuerdos y emociones que no están disponibles directamente para nuestra conciencia, pero que pueden influir en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Estos contenidos pueden manifestarse indirectamente, por ejemplo, en sueños, actos fallidos o determinadas conductas. Cuéntale todo pulmón. Sí, pero ya son las 9:50, ya van a cerrar las redes y tenemos que irnos. ¿Qué importa? Pero es muy tarde. Ay, que hago fiestas. Ay, quédate, son solo unos minutos más y te estás divirtiendo. No, ya te olvidaste de las reglas. Si llegas tarde te ponen memorándum, una más y te botan. Pero unos minutos no pasa nada, siempre eres tan responsable. La diversión no puede estar por encima de tus responsabilidades. Ya, los dos me traen loca. Entiendo que quieras seguir disfrutando y que tengamos que seguir la regla. Planteemos una estrategia y hallemos una solución. ¿Les parece? Creo que hay que ver que esto nos va a meter en problemas. Así que mejor nos vamos y volvemos otro día a disfrutar. Pero yo quería quedarme. Por fin haces lo correcto. Sí, tienes razón, vámonos. Qué bueno que regresé antes. Sí, definitivamente fue bueno regresar antes. Según Freud, la personalidad está influida por tres instancias: ello, yo y superyo. Como vimos en la actuación, el ello busca satisfacer nuestros deseos y necesidades de forma inmediata, guiándose por el principio del placer. El superyo representa las normas, valores y prohibiciones que hemos interiorizado, señalándonos lo que consideramos correcto o incorrecto.
Y el yo intenta mediar entre las exigencias del ello, las del superyo y las posibilidades de la realidad. Por eso, cuando estos entran en conflicto, puede aparecer una tensión interna, que puede manifestarse como culpa, ansiedad, frustración o indecisión. Entonces, si estas partes están constantemente en conflicto, ¿Qué hace nuestra mente para intentar manejarlo? ahí entran los mecanismos de defensa. Consiste en rechazar o no reconocer aspectos de la realidad que resultan dolorosos o generan ansiedad. Por ejemplo, una persona que fuma y niega que fumar contribuya a sus problemas de salud. Ocurre cuando un impulso que no aceptamos es reprimido y expresamos justamente el sentimiento contrario, como sentir celos de tu hermana pero tratarla exageradamente bien. Consiste en mantener fuera de la conciencia deseos o contenidos inconscientes que resultan inaceptables. Por ejemplo, tener un deseo que genera culpa y evitar reconocerlo conscientemente. Consiste en permanecer en una determinada etapa psicológica, evitando avanzar hacia otra porque genera ansiedad, como alguien que evita independizarse porque asumir esa nueva etapa le genera ansiedad. Consiste en atribuir a otras personas impulsos o características propias que no aceptamos en nosotros mismos, como decirle a alguien, tú eres súper celosa, cuando en realidad eres tú quien siente celos. No se proyecten. Consiste en incorporar cualidades positivas de otra persona aunque todavía no las poseamos, como admirar la seguridad de una amiga y comenzar a incorporar esa cualidad en ti. Consiste en dirigir hacia otra persona un deseo o un impulso que originalmente estaba dirigido hacia alguien diferente, como enojarte con tu jefe y terminar descargándote con tu hermano. Es el proceso mediante el cual incorporamos o relacionamos características propias con las de una persona con quien nos identificamos, como adoptar la forma de hablar o comportarse de un padre al que admiras. Consiste en separar los pensamientos y sentimientos relacionados con una situación dolorosa para evitar experimentar el malestar, como contar una experiencia muy dolorosa de manera fría, sin mostrar la emoción que provoca. Consiste en dar razones que parecen justificar una acción, pero que no corresponden a los verdaderos motivos, como sacar una mala nota y decir, el examen estaba mal hecho, cuando en realidad no estudiaste. Consiste en canalizar impulsos que pueden resultar inaceptables hacia actividades socialmente aceptadas, como transformar la rabia en una canción, un dibujo o alguna otra actividad creativa. Freud nos muestra que no siempre somos conscientes de lo que influye en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. El inconsciente, los conflictos y los mecanismos de defensa también pueden influir en nuestra conducta. Entonces, ¿cómo podemos conocer aquello que una persona no expresa directamente? Para eso existen las técnicas proyectivas, que permiten explorar aspectos de la personalidad que no siempre se manifiestan de forma directa. Las técnicas proyectivas no surgieron de un momento a otro, sino que fueron desarrollándose con los aportes de diferentes autores. A continuación veremos cómo fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Leonardo da Vinci utilizaba dibujos con formas ambiguas para observar cómo sus estudiantes los interpretaban y conocer sus capacidades o talentos. A finales del siglo XIX, Stanford Binet incorporó el uso de manchas de tinta para explorar la creatividad e imaginación de los niños a partir de lo que percibían en ellas. Galton creó una prueba basada en la asociación de palabras, observando qué palabras surgían espontáneamente ante determinados estímulos. Jung también utilizó la asociación de palabras, pero la relacionó con aspectos de la personalidad y la manera de afrontar conflictos. Murray fue el primero en utilizar el término proyección en un test psicológico. Presentaba estímulos visuales y pedía crear relatos buscando conocer conflictos internos. Murray creó el test de la percepción temática, donde mediante imágenes ambiguas la persona crea historias y proyecta aspectos de su personalidad. El psicólogo Lawrence Frank utilizó por primera vez el término técnicas proyectivas para referirse a este tipo de pruebas. Surgieron críticas desde la psicometría, principalmente porque se cuestionaba su rigor científico y la dificultad para evaluar objetivamente las respuestas. Anziu relacionó las técnicas proyectivas con el psicoanálisis, señalando que permiten expresar de manera indirecta aspectos internos, fantasías y experiencias personales. A ver, dijo esto. Entonces ya podemos saber cómo es esa persona. ¿Con una sola respuesta? ¿Por qué no? Porque las técnicas proyectivas no funcionan así. Primero, permiten conocer la personalidad individual, acercarnos a ella y comprenderla. Son métodos globalistas, no atomistas. No buscan evaluar una característica puntual, sino comprender a la persona como un todo. Además, suponen que el sujeto organiza sus respuestas según su propio mundo interno y su historia personal, incluyendo sus motivaciones, ideas, percepciones y actitudes. Por eso, se considera la peculiaridad de cada respuesta. Toda respuesta es significativa y válida. Los datos que arrojan son complejos e interconectados, lo que dificulta cuantificarlos y validarlos de manera tradicional, como en la psicometría. Por eso, la codificación e interpretación no se realiza puntuando cada ítem por separado, sino de manera global, buscando describir a la persona de forma holística. Pero entonces, si todas son técnicas proyectivas, ¿qué las hace diferentes? La forma en que presentan el estímulo y lo que le piden hacer a la persona. Y podemos encontrar 5 tipos principales. Las estructurales utilizan estímulos poco estructurados o ambiguos. La persona debe organizarlos e interpretarlos según lo que percibe. Es decir, el estímulo no te dice claramente qué es, tú tienes que darle un significado. Las temáticas presentan imágenes con mayor contenido o estructura, y se pide a la persona que construya una historia a partir de ella.
Por ejemplo, puede contar qué está pasando, qué ocurrió antes o qué podría suceder después. Las expresivas geográficas utilizan el dibujo como medio de expresión. En lugar de contar una historia o interpretar una imagen, la persona representa algo gráficamente. Las asociativas buscan que la persona responda a partir de las asociaciones que le generan determinadas palabras, frases o relatos. Aquí la persona tiene que organizar y construir algo a partir de los elementos o estímulos que se le presentan. Un ejemplo es el WARTEG. Entonces, cada tipo plantea una forma diferente de responder, Interpretar, contar, dibujar asociar. o construir. Pero, ¿esas técnicas tienen alguna limitación? Sí, y conocerlas es importante para saber cómo interpretar sus resultados. Una de las principales dificultades es que sus datos son complejos y cualitativos, por lo que resulta más difícil cuantificarlos y validarlos de manera tradicional. Además, existen dificultades para establecer una consistencia interna y crear baremos, y la interpretación puede depender de la experiencia del evaluador. Entonces, tienen limitaciones. Pero también aportan información valiosa. Por eso es importante saber cómo y para qué utilizarlas. Al final, las técnicas proyectivas no buscan simplemente saber qué ve, qué dibuja o qué responde una persona, Buscan ir un poco más allá, ver detrás de las respuestas. porque muchas veces lo que no decimos también puede decir mucho de nosotros. Y ahí está lo más interesante de la mente humana. Si alguna vez se preguntaron cómo es grabar con dos psicólogas, pues así es. ¿Por qué no contestas? Eso ha sido todo, amigos. No olviden dejar su like para que el editor tenga que comer.